es distinta a la sustentabilidad de la explotación de la fuente, ¿ya? Porque las reglas que rigen para una explotación sustentable de las fuentes naturales están pensadas más en un mediano y largo plazo, mientras que la realidad de la ciudad es una realidad inmediata. Muchas veces se viven episodios en que es necesario enfrentar ciertas situaciones que afectan la sustentabilidad o la sostenibilidad de las ciudades con medidas inmediatas. Entonces, esta ponencia lo que busca es mostrar aquellas herramientas legales con las que contamos hoy en día para hacer frente a esas situaciones. Ciertamente la crisis vivida en el mes de julio en la ciudad de Osorno demuestra que el tema sanitario es un tema súper relevante para la sustentabilidad de las ciudades. No solo afecta la falta de agua en la vida diaria de las personas, sino que afecta el comercio, afecta el trabajo, afecta al fondo una ciudad se paraliza. Por lo tanto, contar con herramientas jurídicas que permitan hacer frente a esas situaciones es fundamental. Hoy en día en Chile, en la zona central de Chile, se vive una situación de escasez hídrica y de sequía bastante potente, hablando de la región de Coquimbo a la región del Maule. De los registros que se tienen, no existe una sequía más brutal que la que estamos viviendo en estos momentos. Si bien han habido años como la sequía del 68, en que ese año puntual ha sido el más seco, ha sido más seco que este, los 10 años aproximados que lleva la zona central con una situación de escasez no se habían dado nunca a estos extremos. En la región metropolitana son 10 años seguidos en que todos los años llueve menos que el promedio. Y este año la lluvia y la nieve ha sido muy poca. Entonces, contar con herramientas para hacer frente a este tipo de situaciones en que, si bien en Osorno la falla se produjo por una falla humana y una falla de planificación frente a emergencias, tenemos que preguntarnos qué pasa si las fallas no se producen por una situación humana, sino que se produce por una situación de la naturaleza. Y en ese sentido, ¿qué herramientas tenemos para enfrentar la baja de la disponibilidad de agua subterránea y de aguas superficiales, que son las fuentes que utilizan las empresas sanitarias para satisfacer las necesidades domésticas de la población? Dentro de la sustentabilidad, como yo les decía, uno podría tomarla desde dos puntos de vista. Una, en la asignación de los derechos de aprovechamiento de agua, en que la Dirección General de Agua hace estudios de disponibilidad con modelaciones y determina a futuro cómo se va a comportar una determinada fuente superficial o una fuente subterránea para otorgar los derechos de aprovechamiento. Y hay herramientas para gestionar cuando la Dirección General de Agua determina que una disponibilidad se está acabando. Y hay medidas para aguas subterráneas como las zonas de prohibición, zonas de restricción para otorgamiento de nuevos derechos. Incluso cuando hay afectación ya y perjuicio a derechos, en aguas subterráneas la Dirección General de Agua puede ordenar la reducción temporal del ejercicio de las extracciones, y en aguas superficiales existe el prorrateo o el turno en la distribución de las aguas. Estas son medidas enfocadas en la disponibilidad de agua. Es decir, no enfrentan una situación de sequía o de escasez como la que se vive en un minuto dado. Esas medidas están enfocadas en una explotación histórica de los recursos hacia el futuro. Entonces, ¿tenemos o no tenemos herramientas para enfrentar una situación en que, por ejemplo, si una distribuidora o sanitaria tiene que satisfacer la población con 1 metro cúbico por segundo y en el río están pasando 1,5 y resulta que hay demanda por 3 metros cúbicos por segundo, ¿existen las herramientas como para que la empresa sanitaria, por ejemplo, pueda satisfacer la necesidad de la población afectando a otros sectores productivos que deberían tener, en la lógica, deberían tener que dejar de extraer aguas porque lo principal es el consumo humano y el abastecimiento de las poblaciones y lo que hace que las ciudades sean sustentables? Y si uno empieza a revisar el Código de Agua desde su primer artículo, uno podría empezar a pasar los artículos y no ve absolutamente nada al respecto.
y uno llegando casi al final del Código de Aguas, el Código de Aguas tiene 317 artículos, en el artículo 314 se establece una única norma que se refiere a estas situaciones de escasez y de restricción. Porque el Código de Aguas, cuando fue dictado en una época de abundancia. Habían años, un periodo muy lluvioso y por lo tanto, y la demanda del recurso hídrico en Chile era alta, era en el fondo una demanda acotada. Hoy en día cada vez hay más presión sobre los recursos hídricos porque el desarrollo de Chile ha ido emparejado al consumo de los recursos hídricos. Y este artículo lo que dispone es que el presidente de la República, con un informe favorable o a petición de la Dirección General de Agua, frente a situaciones de extraordinaria sequía, puede decretar decretos de escasez. Los decretos de escasez son distintos a los decretos de emergencia. En la prensa seguramente han escuchado que ciertas regiones están con decretos de emergencia. Esos decretos de emergencia son distintos a los de zonas de escasez. Los decretos de emergencia básicamente es movilizar recursos para comprar forraje o otra serie de medidas para la agricultura, pero el decreto de escasez es una herramienta muy importante para enfrentar la sequía y es una herramienta que es inmediata. ¿Y qué es lo que establece este artículo? Es que estas épocas de extraordinaria sequía se fijan por una resolución de la Dirección General de Agua. Y la Dirección General de Agua, el año 2012, estableció una última resolución, que es la que rige hoy en día, en que son 4 los factores que determinan para fijar una determinada zona como de escasez. Y puede ser en relación a las precipitaciones, en relación a caudales de los ríos, volúmenes de embalse y las condiciones de los acuíferos. Es decir, hay una amplia gama de instrumentos o de mediciones para determinar cuándo estamos frente a una época de escasez hídrica. ¿Y qué es lo que ocurre? Una vez declarada la escasez, el fin de esto es reducir al mínimo los efectos nocivos que tiene una sequía. Y lo que busca el legislador, en primer lugar, es que los propios usuarios se pongan de acuerdo en cómo van a enfrentar la escasez. Si estamos hablando, por ejemplo, de un río, que por lo general en los ríos hacia más al norte son mayoritarios, pero también hacia el sur, están las juntas de vigilancia. Y las juntas de vigilancia, su función principal es distribuir las aguas entre todos sus usuarios de acuerdo a los derechos que tienen. Entonces, lo que busca el legislador en este caso es que primero los usuarios se pongan de acuerdo para ver qué usos priorizan atendida la emergencia. Y eso se llama redistribución, cuando ya no es la prorrata, porque si hay una escasez, lo general es que los usuarios se prorrateen de acuerdo a sus derechos y cada uno capta menos, pero en igual proporción que el resto. Pero si en algunas ocasiones hay un uso que es prioritario y que no puede prorratearse, ahí se habla de redistribución de caudales. Entonces lo que busca la ley es que sean los primeros, los propios usuarios los que digan, ok, ¿sabes? Necesitamos para la empresa sanitaria, para que la ciudad no se quede sin agua, 1 metro cúbico por segundo y eso lo vamos a asegurar. Y los otros 500 litros por segundo que queden en el río y los 1.500 de demanda que hay los vamos a tener que distribuir entre el resto, pero el uso sanitario es el que se va a proteger porque es el fundamental. Si eso no ocurre y los usuarios no se ponen de acuerdo, es el propio Estado, a través de la Dirección General de Agua, el que puede intervenir y puede redistribuir directamente los caudales. Y en ese caso puede también suspender las atribuciones de las juntas de vigilancia y puede suspender los seccionamientos. A mí me tocó intervenir el río Aconcagua, en la quinta región, en que está el año 2012, está la planta de captación de aguas para la ciudad de Valparaíso, que requería 1.700 litros por segundo, y el río traía 3 metros cúbicos por segundo, y la demanda es absolutamente salvaje porque es una zona agrícola muy potente. Y los usuarios agrícolas no querían reducirse en sus caudales, y por lo tanto el Estado decretó zona de escasez, y la Dirección General de Agua intervino, contrató a 200 personas con la fuerza pública y fue a cerrar cada una de las bocatomas para asegurarse de que los 1.700 litros por segundo llegaran a las captaciones de ESVAL. Por lo tanto, existe hoy en día normativa
aunque esté en un solo artículo, que es súper efectiva y que se ocupa constantemente. Este año, en la cuenca del Maipo, que es la que abastece de agua a la ciudad de Santiago, una ciudad con 7 millones de habitantes, estaba en riesgo el abastecimiento de la ciudad, pero frente a este artículo y a al decreto de escasez que se fijó para Santiago en el mes de septiembre, los usuarios llegaron a acuerdo, no fue necesario que interviniera la autoridad. Y establecieron con Aguas Andinas compensaciones para que se retuvieran caudales en el embalse El Yeso y hubieran menores captaciones de agua para la agricultura. Y ahí por lo menos se dio lo que busca el legislador, que sea primero los propios usuarios los que se pongan de acuerdo para satisfacer las necesidades de la población. Ahora, ¿qué otras medidas? A ver, el decreto de escasez es un decreto que se establece por 6 meses y que no es prorrogable. Y la razón de eso es porque es un decreto, en el fondo, es una intervención demasiado fuerte y brutal del Estado frente a usos particulares, que tiene su justificación, pero es una medida extraordinaria. ¿Por qué? Porque esto está pensado que la sequía, cuando se dictó la norma, eran situaciones súper puntuales, que choca un poco con la realidad que tenemos hoy en día. Pero estas situaciones, en el fondo, se dan por 6 meses y no son prorrogables. Ahora, siempre, cuando es necesario, se pueden buscar formas si bien no es prorrogable, lo que se hace son nuevos estudios, y si, por ejemplo, se dicta zona de escasez en la cuenca del río Copiapó, después uno hace un nuevo estudio y puede decretar zona de escasez en la provincia de Copiapó, por ejemplo. Y hace un nuevo decreto por 6 meses más, y con lo que se enfrentó la sequía en Copiapó hace unos 5 años atrás, en que se secó uno de los sectores acuíferos de Copiapó donde estaban las captaciones de aguas subterráneas de Aguas Chañar, que es la empresa sanitaria de esa zona, y tenían que moverse todos los recursos hacia un sector nuevo, que era el sector 3, entonces se enfrentó la escasez, permitiendo extracciones de agua subterránea en un sector donde no habían derecho, hasta que se acomodaban administrativamente los permisos. Y ese decreto se fue dictando cada 6 meses, en el fondo en una suerte de decreto prorrogable, pero eran nuevos decretos por distintas zonas para enfrentar la emergencia, de manera que Copiapó no se quedara sin agua. Y este mismo decreto de escasez también tiene otras funciones súper relevantes desde el punto de vista de la entrega de autorizaciones para poder extraer agua sin derecho. Este decreto permite autorizar extracciones de aguas superficiales y aguas subterráneas sin necesidad de nuevos derechos de aprovechamiento. O sea, a cualquier persona que esté siendo afectada por la sequía, por ejemplo, que tiene un pozo, que se le seca el pozo, pero tiene derecho, y tiene otro pozo en que, si bien el agua está, no lo tiene autorizado, cualquier persona puede pedirle a la Dirección General de Agua autorización sin tener que pedirle un permiso de cambio de punto de captación o de nuevo derecho, a que le autoriza a extraer desde ese pozo el recurso hídrico. Y esa autorización también se da por 6 meses. Son autorizaciones súper puntuales, pero que permiten enfrentar la emergencia. Ahora, la Dirección General de Agua establece criterios para ver cómo da estas autorizaciones especiales. ¿Ya? El decreto, o sea, el último oficio que rige la materia es del año 2014. Y en ese oficio lo que se hace es darle total prioridad al consumo humano y al abastecimiento de la población. Entonces, todas las autorizaciones especiales que se entregan se dan sin ningún tipo de limitación al sector sanitario, y al sector agrícola e industrial se le establece una serie de restricciones, como por ejemplo que esa autorización no puede ser de más de 10 litros por segundo. O sea, es súper acotado. Y ese límite no lo tiene la empresa sanitaria. Ciertamente estas medidas lo que hacen es que las empresas sanitarias y la población tenga el resguardo necesario para enfrentar estas situaciones y, frente a una emergencia climática, no tener que ver reducidas las extracciones y sometida a una ciudad al racionamiento. Y eso lo hace ser ciertamente una ciudad sustentable. Ahora, en estas redistribuciones, lo que establece la ley también es que si un usuario recibió menos agua de la que le correspondía en derecho, tiene derecho a pedir la indemnización de los perjuicios que eso le provoca. Y esa es una demanda en contra del fisco. Por lo tanto, si es que en una zona de escasez se redistribuyen los caudales
y se le entrega, por ejemplo, todo el agua a la empresa sanitaria para satisfacer la población y los agricultores tuvieron que arrancar la mitad de sus plantaciones porque no tenían cómo regar, ellos pueden pedir la indemnización al fisco por esa redistribución que se hizo. En el proyecto de ley de reforma al Código de Aguas que se está tramitando hoy en día en el Congreso, se establece una priorización, porque aquí en la ley no se establece la priorización al uso sanitario, sino que es algo que lo hace la propia autoridad porque es de toda lógica, pero se está estableciendo legalmente que esa prioridad es para el consumo humano en la redistribución y que cuando hay redistribución no se tiene derecho a pedir una indemnización al fisco. Eso sí, las sanitarias tampoco pueden aprovecharse de esto para meter todos estos recursos que se le entregan en tarifa. O sea, tiene que la tarifa reflejar que estos recursos que se le están entregando son gratis, por lo tanto las tarifas no deberían aumentar, sino que disminuir cuando el Estado le entrega más agua de la que le correspondía. Ahora, para ir terminando, ya que me quedan 5 minutos, estas son medidas puntuales frente a una emergencia hídrica. Sabemos, por los estudios que se están realizando y por la realidad que estamos viviendo, que el fenómeno del cambio climático es algo que se está manifestando. Puede ser que lo que se esté viendo hoy en día sea una sequía normal dentro de ciclos hidrológicos, pero esa sequía ciertamente también se ve impactada por el cambio climático, en alguna u otra medida. Entonces, no solo frente a situaciones especiales, que son del hoy en día, tienen que haber medidas, sino que tienen que haber también medidas pensadas a largo plazo, pensadas en cómo gestionar este recurso que cada vez va a ser más escaso, no solo porque la falta de precipitaciones, sino que por la intensidad con la cual se está utilizando frente al desarrollo que ha tenido Chile en los últimos años. Ciertamente la confección de planes de gestión de recursos hídricos a nivel de cuencas es algo que es necesario. Hoy en día hay muchos planes de gestión y años tras año, gobierno tras gobierno se desarrollan, pero esto debería institucionalizarse y en el proyecto de reforma de ley al Código de Agua se está estableciendo que por obligación tienen que haber de cada 10 años, una vez que se apruebe la ley, 101 planes de gestión de cuencas. O sea, Chile tiene 101 cuencas principales, tiene que haber un plan por cada cuenca de cada 10 años y eso se está institucionalizando y eso en el fondo es súper positivo porque es un trabajo que obviamente se realiza desde el territorio, no es un trabajo que se realiza desde una oficina en el nivel central, sino que cada territorio tiene que darse un plan de gestión. Y ciertamente el uso potable, el consumo humano tiene que estar reflejado como una de las principales prioridades, además del medio ambiente y el fondo del manejo ecosistémico, el consumo para el agua potable tiene que estar reflejado en esos planes. Hay medidas también para asegurar la autonomía del recurso hídrico. Hoy en día en Santiago se están realizando una serie de grandes tranques para enfrentar fenómenos que no existían hace años atrás, que son precipitaciones intensas en el verano, que producen que el río Maipo venga con mucho sedimento y por lo tanto la principal fuente de abastecimiento de Santiago es el río Maipo. Y cuando ocurren esos eventos, Santiago se paraliza en ciertos sectores porque no hay agua potable, porque el agua viene muy turbia. Y lo que el Plan de Desarrollo de Agua Andina establece que se tienen que construir una serie de estanques de reservorios para enfrentar esa emergencia y este año tiene que estar terminado el último estanque, lo que da una seguridad de abastecimiento a la población si hay que cortar el abastecimiento del río Maipo de 34 horas. Esa es el fondo, es la reserva que tiene Santiago sin sacar un litro de agua del río Maipo a través de estas piscinas y si Osorno hubiera contado con una de estas medidas, por ejemplo, hubiera podido pasar la emergencia con un poquito mayor de holgura. Hay ciudades que están siendo abastecidas hoy en día 100% por agua desalinizada, como Antofagasta. Copiapó, su plan de la empresa sanitaria es también poner en funcionamiento una planta desalinizadora para darle agua potable a Copiapó, a Chañaral y otras ciudades del sector, de la zona, con agua también desalinizada. Y eso en el fondo disminuye la presión del recurso hídrico frente a situaciones también de escasez. Los convenios de distribución entre titulares, como les decía, son fundamentales porque la gestión del recurso hídrico en Chile en el fondo está entregada principalmente a los usuarios. Y son los titulares los que mejor conocen el funcionamiento de sus cuencas
y el Estado en realidad debería contar con las herramientas para intervenir en aquellos casos en que los usuarios no se ponen de acuerdo, cuando la situación amerita excepcionalmente que el Estado intervenga y pueda reducir ciertas extracciones. Y las campañas de uso responsable también son fundamentales hoy en día. Por lo menos yo que vivo en Santiago y frente al escenario de escasez que se vive, que es súper importante, y a pesar que está el consumo para la población este año asegurado por el acuerdo que hubo al interior de la Junta de Vigilancia del Río Maipo, uno echa de menos campañas de uso de consumo responsable de agua, las cuales no se han visto con la intensidad que deberían darse. Y ciertamente Valdivia, si bien es la ciudad más lluviosa de Chile, también este año están con un déficit súper importante de precipitaciones que no se había visto nunca. Entonces, si bien la ciudad vive de la abundancia del recurso hídrico, lo importante es que su desarrollo en cuanto a la planificación de su sistema sanitario tiene que tener considerado aspectos de emergencia, que por ejemplo el suministro del agua a través de sus fuentes tradicionales se vea interrumpido por cualquier razón. Entonces, es fundamental que el sector esté preparado para que la ciudad, en cuanto a su abastecimiento, sea una ciudad sustentable para que no se afecte la vida diaria de la población. Así que, muchas gracias. Agradecemos entonces a don Francisco Echeverría por su ponencia titulada Extracción sanitaria sustentable en un marco de escasez hídrica. A continuación, pasará a presentar su ponencia el señor Pablo Jiménez, titulada Crisis hídrica en la agricultura. Muy buenas tardes, muchas gracias. El agua es el bien más puro que nos entrega la tierra, y su cuidado se aferra la luz a nuestro futuro. Debe ser un bien seguro para todos por igual, a cuidar el manantial como joya bendecida, sabiendo que el agua es vida y es derecho primordial. Esta décima me la regaló un payador que, a propósito de que, bueno, somos amigos, y me envió invitándome, digamos, a participar del 7º concurso nacional del verso, y el tema es el agua. Entonces tenemos que darnos a lo mejor por satisfecho tal vez, o agradecer, digamos, que en todas partes se esté también preocupando por el tema del agua, y los payadores también lo están haciendo. ¿Cómo encuentro mi...? Bien, como ustedes pueden ver, esta es parte del río Perquilauquén, al que yo pertenezco. Soy presidente de la Junta de Vigilancia, una Junta de Vigilancia en formación, que llevamos 6 años peleando con la Dirección General de Agua para que nos otorgue el reconocimiento. Pero también nos hemos visto beneficiados con la administración que nos puede dar la Dirección General de Agua en tiempo de sequía. El año 2008 precisamente hubo una intervención en nuestro río, lo que nos permitió también, en cierta medida, iniciar este proceso de constitución de la Junta de Vigilancia, y nos permitió controlarle el agua también a algunos poderosos. En los ríos hay de todo, hay poderosos y hay pequeñísimos, que muchas veces se ven pisoteados por los poderosos, como es usual en nuestra sociedad. Y en este caso nosotros pudimos controlar, por ejemplo, la extracción de agua que hacía Villa Baviera, que en su tiempo fueron muy poderosos.
y también otras organizaciones que tenían mayores cantidades de agua, como la agrupación o sistema de riego Digua. El río Perquilauquén es un río que pertenece a la cuenca del río Maule. Ya. Y la verdad es que es un río bastante pequeño y que precisamente por ser pequeño no se había organizado como Junta de Vigilancia, puesto que no somos tanto los regantes ahí, pero hoy día estamos trabajando por ello y estamos ubicados en lo que es el límite de la séptima región por el norte con la nueva región del Ñuble por el sur. Por lo tanto, también, por ser un río limítrofe, no hallábamos para qué lado tirar, hasta que empezamos con esto de la constitución de la Junta de Vigilancia y logramos encontrar que pertenecía a la séptima región por el nacimiento, nace en terrenos de la séptima región. Ahí aparece en un plano, ¿no es cierto?, más general, cómo está, dónde está distribuido. Por acá está el directorio provisorio, que es con el que hemos estado trabajando desde el 2013, que fue constituido a raíz de un pronunciamiento jurídico del Juzgado de Letras de Parral, pero que por observaciones que la Dirección General de Agua fue presentando todavía no se han logrado salvar esas observaciones, no hemos podido llegar a acuerdo y todavía estamos en ese trámite. Que sí, estamos prontos sí a salir adelante. Esta fotografía me gusta mucho porque esto es todo lo que nosotros podemos producir con este pequeño río. Ustedes pueden ver por otros granados, porque nuestra zona es hortalicera. Parte de las ferias libres de San Carlos, de Parral e inclusive de Chillán se abastecen con producción de nuestra zona. También se trabaja bastante lo que es la fruticultura. Pueden ver ahí producción de frambuesas, manzanas, hay también arándanos, nogales, y hoy día ha entrado fuertemente el tema de la nuez, el avellano europeo. Y también tenemos agricultura tradicional como trigo, maíz, papa, arroz. Es de las pocas zonas en el país donde se produce el arroz. A menor escala también se produce la floricultura. Los puntos celestes que ustedes pueden ver a lo largo de todo el río señalan las bocatomas que están distribuidas en él, donde se saca el agua por los canales para ser distribuido, ¿no es cierto?, hacia los campos donde se va regando. Tenemos puntos de captaciones tanto para el lado norte de la ribera del río como para el lado sur. Señalarles también de que nuestro río es bastante rústico por el hecho de no poder estar organizado. También nos ha costado mucho implementar infraestructura. Y pueden ver, no sé cómo señalarles acá, a ver si logro que no era eso. A ver acá. Estos son sistemas de bocatoma que son muy rústicos. Y de esta forma nosotros atajamos el agua en el río a través de instalación de piedras, instalación de palos. Pueden ver a este otro lado. Chuta, la embarré. Nos pilla la tecnología. Tenemos que estar lidiando todos los años con este sistema rústico de extracción del agua, puesto que tenemos que
instalarlas ahora en este tiempo para atajar el agua y conducirlas hacia nuestros canales, y en el invierno, por sobre todo, borrar esos tacos que le hicimos al río y hacer los tacos en nuestros canales. Y lo más seguro posible, porque si viene una avenida grande y se nos entra el agua por el río, somos capaces inclusive de inundar el pueblo de San Gregorio, que es el lugar más urbano que tenemos. Ahí está, sí, ese es. Más arriba, ¿la que está? Más arriba. Ese es. Ese. No es a mí nomás, ¿ah? Que me complica la tecnología. ¿Ahí sí? Bueno, ahí estaba entonces un latón, pero por este otro lado tenemos piedras, tenemos palos, tenemos pajas. Y esa es la forma como estamos trabajando hoy día. Por lo tanto, es urgente para nosotros, para poder postular proyectos como personalidad jurídica ya legalmente reconocida, que la DGA sancione positivamente para nosotros este sistema. Bien, aquí tenemos, ya lo comenté, la sequía del 98 fue una manifestación dramática de la disminución de la disponibilidad del agua del río. Luego vinieron las inundaciones del año 2000 que nos complicaron, pero enormemente. Tuvimos que volver a rehacer el trabajo que habíamos hecho. Para contarles, en el año 2000 vinieron estas inundaciones y se construyeron las defensas fluviales por encargo de la Dirección de Obras Hidráulicas, y eso mandó Obras Hidráulicas a construir unas defensas fluviales de piedras extraídas del mismo lecho del río, con un murallón más o menos de la altura de este edificio, sin preocuparse de que los canales no teníamos por dónde sacar el agua. Y eso nos obligó a reconstruir un antiguo cauce del río por otra orilla para poder trabajar. Pero eso también tuvo su ventaja porque nos permitió a nosotros organizarnos. Yendo ya a lo que es el tema de escasez hídrica, quisiera presentarle estos cuadros que señalan la precipitación histórica, pero también ustedes pueden ver la línea más roja, que está hasta el mes de agosto, y vemos que la cantidad de agua es bastante menor a varios de los años anteriores. La línea azul más intensa, que está más abajo, es la que señala lo que ya anunció el expositor anterior, que el año 1968 fue el año más seco. Y como viene proyectada la línea roja, vamos a andar cerquita de lo que fue el año 68. Ahí arriba, esa es la línea azul, y ahí está la línea roja, esa es la proyección que teníamos hasta agosto. Eso es por el lado de Maule. Por acá tenemos más cercano a nuestro sector, que es Linares, pero la tendencia es la misma. Ahí tenemos también que en Curicó y en Chillán se muestran déficit. Las tres últimas líneas nos pueden señalar, ¿no es cierto?, o las cuatro últimas líneas, porque hay una que dice normal a la fecha, que en el caso de Chillán, que es donde estamos nosotros más cerca, son 872 centímetros cúbicos y, perdón, milímetros de agua. Y a la fecha teníamos 449, por lo cual había un déficit de un 36%, y en Curicó el déficit era de un 76%. Este cuadro nos muestra también unos datos de cobertura nival. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en Longaví, en Catillo,
En el año 2016 hay en 183, el 2017 476, el año 2018 270 y el año 2019 178 solamente. Entonces también eso nos va señalando la falta de agua. Ahí tenemos una fotografía que es espectacular, que podría darse en el verano. Lamentablemente esta foto es del mes de junio, y recién en el mes de junio venía así nuestro río. Otras veces en junio eso está todo inundado. Esos árboles que ustedes ven al fondo pasan todos inundados, pero en este tiempo venía solamente con esa cantidad de agua. Este es un trabajo que realizamos para socializar, haciendo un diagnóstico, ¿no es cierto?, socializar con los usuarios de nuestro río las distintas ventajas y desventajas que tenemos al estar organizados y también los requerimientos de agua que tenemos. Distintos trabajos en grupo. Y este cuadro a continuación nos muestra que tenemos también relaciones con otras entidades que están preocupadas por el tema del agua. En el Liceo Polivalente de San Gregorio se realiza todos los años la celebración del Día Mundial del Agua. Y nosotros hemos participado en forma bien activa. Pueden ver ese mono que está ahí. Estoy ahí interpretándole algunas canciones que he compuesto para el tema del agua, y es un trabajo que se hace con niños y jóvenes. Este fue un premio que nosotros le otorgamos, 25 tazas de esta para que tuvieran los niños premios, fueran premiados, ¿no es cierto?, por dibujos que hicieron en un primer año, y en el segundo año esto se convirtió en un concurso fotográfico. Y la fotografía que ustedes pueden ver ahí es una imagen que captó uno de los jóvenes estudiantes en un año en que venía mucha agua en el río, ¿ya? Pero me quedo principalmente con el mensaje que logramos colocarle a ese tazón. Dice: cada gota de agua es una gota de vida. Y también estamos trabajando con los jóvenes, con los niños principalmente, a nivel de escuelas rurales, haciéndole conocer la importancia del cuidado de las aguas. Aquí nos hemos tocado el tema de la contaminación de las aguas, que es muy importante, que es un tema que tenemos que trabajar fuertemente, dado que muchos utilizan las riberas de los ríos en tiempo de verano como depósito de basura, basurales clandestinos, y que llegan y botan colchones, y botan plástico, botan pañales, botan lo que se les antoja. Gente que mata a sus animales y va a botar los desechos también al río, a las orillas. Pero en el invierno el río crece y arrastra con todo eso, y se lo lleva, y eso, sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, va a caer al mar. Otro tipo de contaminación también son que la gente construye sus fosas sépticas muy cerca de los canales, y las aguas se contaminan. Hace unos años, trabajando yo en el programa Prodesal, hicimos un análisis de agua de la mayoría de los canales que ocupaban nuestros usuarios Prodesal. Y todos, e incluso también tomamos muestras de agua en pozos que tienen los usuarios que no tienen derecho de agua del río, han construido pozos para extraer y poder regar, y todas las muestras tenían en mayor o menor grado presencia de coliformes fecales, incluso el agua de los pozos. Entonces también es un tema que tenemos que abordar, porque hay que trabajarlo, porque necesitamos regar con aguas limpias, necesitamos, especialmente porque nuestra zona es una zona hortalicera, y muchas de esas hortalizas se comen crudas. Cilantro, la lechuga, ¿no es cierto?, las acelgas, las espinacas, todas esas cosas se comen crudas, y podemos tener, ¿no es cierto?, ahí una crisis sanitaria en algún momento que ojalá que no se dé. Y en este video que les voy a presentar a continuación, les estoy enseñando una canción a los niños de la escuela de Colvindo. La escuela de Colvindo es una escuelita pequeña, básica, de primero a sexto básico, que está en un sector que se llama Colvindo precisamente,
y que es parte, ¿no es cierto?, de la cuenca del río Perquilauquén e incluso es parte del sistema de regadío del canal del cual yo soy parte, y les estamos enseñando de esta forma a cuidar el agua. Ellos pronto van a tener la celebración de su aniversario, que es la próxima semana, y en el acto inicial de esta celebración van a partir con esta canción. No sé si podemos escuchar el video. Gracias. Termino diciendo que quiero felicitar a quienes organizan esta actividad. He estado ayer y hoy escuchando todos estos planteamientos. La verdad es que han sido muy interesantes cada uno de ellos. Agradecer la invitación y plantearle el desafío a los jóvenes que están estudiando hoy en día, ¿no es cierto?, leyes, que hace falta gente que se especialice en agua. Hacen falta abogados especializados, especialistas en agua, porque hay muy pocos, y muchas veces porque son pocos, también para los usuarios son muy caros. Así que muchas gracias, jóvenes, y felicitaciones por todo. Muchas gracias, señor Jiménez, por su presentación sobre crisis hídrica en la agricultura. Y a continuación damos la bienvenida a la señorita Montserrat Lara, quien titula su ponencia como Red de Humedales Urbanas de Valdivia, patrimonio de todos y todas. Hola, buenas. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a cambiar de ecosistema ahora y de territorio. Nos venimos hacia Valdivia. Y les voy a contar un poco un trabajo que hemos estado desarrollando este año junto con otros dos colegas, con Francisco Jaime y Enrique Cruz, principalmente de mapeo participativo de servicios ecosistémicos en humedales de la ciudad, con la finalidad, ¿cierto?, de reunir información, datos, antecedentes que sean públicos, que sean compartidos, que todos podamos usar para defender estos espacios
que, como deben saber, están altamente amenazados en nuestra ciudad, ¿ya? Quería empezar con esta postal, ¿cierto? Que es una postal y una idea que acuñó el Movimiento Ciudadano Acción por los Cisnes cuando ocurrió el desastre ambiental del humedal del río Cruces, y que instalaron esta idea de que Valdivia es una ciudad humedal, ¿cierto? Si bien ellos instalaron la idea, obviamente es una imagen y es un hecho que es mucho más antiguo que ese movimiento ciudadano. Y bueno, Valdivia, efectivamente, ¿cierto?, está emplazada en la confluencia de un montón de ríos, en el estuario del río Valdivia y en la confluencia del río Cruces, Calle, Valdivia y varios otros ríos pequeños más. Y además tiene esta extensa, ¿cierto?, red de humedales que pueden ver ahí en el mapa en verde, que cubren en realidad casi el 40% del espacio urbano, ¿ya? Y son aproximadamente 3.000, un poquito más, un poquito menos, dependiendo del estudio, pero 3.000 hectáreas de humedales que tenemos en Valdivia. Y bueno, en realidad estos humedales han sido elementos, ¿cierto?, estructurantes del paisaje de nuestra ciudad desde, bueno, hoy en día, pero también hacia atrás, desde la llegada de los españoles prácticamente. En este mapa, que es del año de 1853, ¿cierto?, pueden ver ahí en azul varios de los humedales que había en esa época en el centro de la ciudad. Se llamaba, o tenía por nombre, Laguna de San Antonio, y otros sectores más de Gualbe al sur. Y efectivamente estos espacios naturales, estos humedales, determinaron las decisiones que se tomaron de cómo se fue desarrollando la ciudad. Y no sé si esto funcionará. No, ¿cuál es? ¿El láser? Sí, el puntero. Ah, por otro lado. Esta callecita de acá, para los que son de Valdivia, ¿cierto?, es Carlos Ambanter. Y si ustedes se fijan, esa calle, ¿por qué tiene esa forma un poco extraña y por qué fue construida ahí? Porque era la única zona alta, ¿cierto?, cercana a la costanera, y todo el resto en realidad era agua, y después tenemos acá todo ya el sector de la plaza, el centro, etc. Entonces es interesante pensar que en realidad los humedales siempre han determinado la forma que tiene nuestra ciudad, su estructura, dónde se fueron ubicando las calles, los edificios públicos, etc. Y esto además no solamente desde la llegada de los españoles, sino mucho más atrás, en las épocas prehispánicas también, la ubicación de estos espacios determinó dónde se asentaron las comunidades mapuches y las más antiguas también. Y eso, como lo sabemos, por los restos arqueológicos, ¿cierto?, que se encuentran en varios puntos de la ciudad en torno a humedales que hay hoy en día, o también en torno a humedales más antiguos que ya fueron rellenados o que ya no existen por otros fenómenos naturales, ¿ya? Y aquí solamente me gustaría mencionar esto, que en Valdivia uno muchas veces escucha que los humedales se crearon en 1960, ¿ya? Eso es algo que tiene una parte de verdad. Evidentemente, parte de los humedales de la ciudad se expandieron en el año 60 después del terremoto, porque hubo subsidencia, ¿cierto?, hundimiento de las tierras en varios sectores, pero no es que todos los humedales de la ciudad se hayan creado en el año 60, ¿ya? Y esto en realidad, si es que uno lo mira en el largo plazo, probablemente es parte de un fenómeno de subidas y bajadas, terremotos, etcétera, subsidencias y alzamiento de la tierra, donde los humedales se van rellenando y luego después reapareciendo a lo largo del tiempo. Bueno, y en este contexto urbano, ¿cierto?, si lo vemos con una mirada más actual, podemos decir, ¿cierto?, que los humedales son espacios naturales. En el caso de Valdivia son los espacios naturales que ocupan la mayor cobertura de la ciudad y que son fundamentales, ¿cierto?, porque aportan una multiplicidad de servicios ecosistémicos que ahí pueden ver en el pequeño cómic que los mismos habitantes de los humedales están tratando de defender y de valorar, y de poner en valor. Y esto es muy importante, sobre todo, ¿cierto?, en un contexto de cambio climático como el que estamos viviendo hoy en día, en el contexto de sequías, de emergencias climáticas que hay en todo el mundo. Y eso no solamente lo digo yo, o lo dicen los defensores de los humedales, sino que efectivamente, ¿cierto?, en este último informe del IPCC, el que salió hace un par de meses, el IPCC menciona que de hecho una de las respuestas con impacto más inmediato contra el cambio climático es simplemente la conservación, la protección, ¿cierto?, de distintos tipos de humedales. Esto a escala global, evidentemente, ¿ya? Y que eso sería incluso mucho más rápido y efectivo en el corto plazo que otras medidas como la forestación, la reforestación, etc. ¿ya?
Y bueno, por esto mismo, por ejemplo, este año la Convención Ramsar, ¿cierto? La Convención Internacional que protege los humedales, tenía este como slogan de que como que no estamos solos o no estamos aquí abandonados a nuestro destino contra el cambio climático, y la solución es proteger los humedales y parar de drenarlos. Esa idea es interesante más que nada como un argumento más, y ya que está tan de moda el tema del cambio climático, COP25, aprovecharlo, ¿cierto?, también para tener un argumento más para proteger los humedales. Volviendo al tema de los servicios ecosistémicos, si bien, ¿cierto?, es como un marco conceptual que puede ser controvertido, puede que a algunos les moleste por ser excesivamente antropocéntrico y tener una mirada utilitaria de la naturaleza, la verdad nosotros pensamos que en algunos casos es bastante práctico porque te permite evidenciar, ¿cierto?, cuáles son todos esos usos, valores positivos que las personas le otorgan a un espacio natural, en este caso los humedales, ¿ya? Y ¿qué entendemos por servicio ecosistémico, ¿cierto? Son estos servicios que nos entrega la naturaleza, que provienen de alguna función de un ecosistema y que, ¿cierto?, dependen de las estructuras, de los procesos biofísicos que ocurren en la naturaleza, y que además nos entregan algún beneficio, ¿ya?, a nosotros los seres humanos. Y eso eventualmente le otorgamos un valor o lo podemos valorar, pero no es lo que nos importa no es lo que nos importa en este caso en particular. Y si es que uno piensa cuáles son los servicios ecosistémicos que los humedales le podrían prestar a una ciudad, son muchos, muy diversos, ¿ya? Pero en esta lámina se destacan algunos, como por ejemplo, ¿cierto?, el drenaje de aguas lluvias, la recarga de acuíferos, el almacenamiento de carbono, varios servicios ecosistémicos culturales que tienen que ver con la recreación, con la contemplación, con la belleza escénica, etc., ¿ya? Pero obviamente son espacios muy importantes donde existe agua, donde existe una gran biodiversidad y que las personas en la ciudad y el funcionamiento de la ciudad muchas veces dependen de ella. Una de las clasificaciones que se usa para servicios ecosistémicos son estas 4 categorías, ¿cierto? Y es pensar que los servicios ecosistémicos pueden ser de provisión, que nos entregan algún producto o beneficio directo, de regulación, ¿cierto?, que son los que están regulando algún proceso, como por ejemplo la regulación de inundaciones, mitigación del ruido o regulación de la temperatura. Servicios ecosistémicos culturales también, que son, aquí hay una diversidad tremenda y están puestos solamente algunos ejemplos, pero en general tienen que ver con la apreciación más subjetiva que tenemos los seres humanos de estos espacios, como pueden ser la belleza escénica, el sentido del lugar, oportunidades de recreación y educación, entre otros. Y finalmente, ¿cierto?, también algunos servicios ecosistémicos de soporte, como la provisión de hábitat para plantas y animales, ¿ya? Entonces, esta fue más o menos la categorización, clasificación de servicios ecosistémicos que nosotros usamos para desarrollar este trabajo. ¿Y qué fue lo que hicimos? Fue hacer un ejercicio, ¿cierto?, de mapeo participativo en 6 humedales de la ciudad, que están marcados acá, en la Isla Teja, ¿cierto?, en el sector de Huachocopihue, el Bosque, Kramer, Prado Verde, Angachilla y Santo Domingo y las gaviotas que no alcanzan a aparecer en este mapa, pero que está por acá, en esta parte de acá de la salida sur de Valdivia. Y algo hice, parece, ¿no? Sí. Ahí está, ya, perfecto. ¿Y qué fue lo que nosotros hicimos? Entonces fue convocar a los vecinos de estos distintos sectores y en una jornada en cada uno de estos lugares, invitarlos, ¿cierto?, a hacer un ejercicio de mapeo participativo de valores ambientales, culturales, históricos, patrimoniales y en algunos casos, en otros casos de servicios ecosistémicos, ¿ya? Con el fin de que fueran los mismos vecinos, los habitantes, la gente que ocupa esos espacios, que pudieran levantar y generar la información respecto a cuáles eran los servicios ecosistémicos o los valores que ellos percibían en estos humedales de la ciudad. ¿Ya? Y esto, bueno, en realidad me faltó quizás mencionar que cuál fue la motivación también para desarrollar este trabajo. Es que en Valdivia se escucha mucho y mucha gente dice, sí, la ciudad en el fondo se beneficia de muchos de los servicios ecosistémicos que prestan los humedales, pero en realidad no sabemos en detalle cuáles son, dónde están ubicados, a quién le parecen importantes, etc. Entonces, eso fue la principal motivación para desarrollar esto.
Y bueno, acá fotos un poco para que se hagan una idea de cómo se hizo este ejercicio. Básicamente imprimíamos mapas en formato grande, 1 metro por 1 metro, y con una metodología y ciertos pasos, la misma gente era la que iba pegando calcamonías, adhesivos, papeles, etcétera, para ir señalando cuáles eran los lugares donde valoraban ciertos aspectos de los humedales. Y aquí les voy a mostrar algunos resultados, solamente como ejemplo, por ejemplo, del humedal Kramer, ¿cierto? Que ahora está muy en boga estos días en la prensa, porque resulta que hay un proyecto inmobiliario de 6 edificios que se quieren instalar ahí en todo el sector del humedal, ¿ya? Y en este caso, bueno, los vecinos, ¿cierto?, identificaron diversos valores culturales de un humedal, desde que es un lugar importante para el encuentro, que se realizan actividades recreativas y deportivas, que hay escuelas, ¿cierto?, que realizan actividades de educación física y educación ambiental, observación de flora y fauna, etc. ¿Ya? Y esto, ¿por qué es interesante, por qué es importante que exista esta información? Porque justo en el caso de Kramer ocurrió, que esto se levantó hace algunos meses, y hoy en día esto puede ser una fuente importante también de información para decir, oye, existen todos estos valores, todos estos servicios que este ecosistema le presta a la ciudad, le presta a sus vecinos, y puede ser un argumento o un contrapeso a otro tipo de desarrollo que se quiere para ese sector de la ciudad, que no es precisamente proteger el humedal. ¿Ya? Es interesante también que existen bastantes expectativas sobre estos espacios, ya esto no solamente en el caso de Kramer, en todos los humedales donde hicimos este ejercicio, la gente tiene muchas ideas, muchos deseos de que estos espacios realmente se transformen en áreas de uso público, en lugares que estén mejor habilitados para poder usarlos, que sean más seguros, ¿ya? Porque también muchas veces estos espacios se prestan para ser espacios de delincuencia o donde la gente va a botar basura o de donde van a desarrollar actividades que hacen que la gente no se sienta segura, ¿ya? Y quería aprovechar de mostrarles esto, que es una plataforma de mapeo participativo, ¿cierto?, que desarrollaron colegas de Puerto Varas, que se llama humedalesurbanos.com. Y toda la información que nosotros hemos levantado a través de estos mapeos participativos la estamos subiendo paulatinamente, no está arriba todavía porque es harto trabajo, pero la estamos subiendo a esta plataforma también para que sea información que es abierta, que está disponible y que todo el mundo puede observar. Y lo interesante de esto es que en realidad cada uno de nosotros, si nos hacemos un usuario, podemos, ya sea desde nuestro celular o desde el computador, ¿cierto?, mapear diferentes cosas que nos interesen respecto a los humedales de nuestra ciudad, ¿ya? Así que los invito también a visitar esa página y usarla, ojalá. También les quería contar esta pequeña anécdota, historia de los humedales de la Isla Teja, ya que estamos en la Isla Teja. Ahora espero no. Esto, ¿cierto?, es la Isla Teja, estos Los Robles, la universidad está por acá, ¿cierto? Vamos por aquí. Y estos Los Laureles, ¿ya? Y lo que está marcado en azul es el humedal de La Teja, que hoy en día probablemente el sector que la gente más conoce es el sector de acá, Parque Santa Inés, ¿ya? Pero si uno mira, en realidad ese era un gran humedal que estaba en toda la parte sur de la ciudad y que ha ido siendo fraccionado por las calles que lo atraviesan, etc. ¿Ya? Y lamentablemente hoy en día, si es que uno visita este humedal, sobre todo en el sector de acá, ¿cierto?, de Cotapos, Los Pelúes, lo que uno ve es eso, un gran basural y en realidad puras especies exóticas, no hay mucho que ver ahí. Otros sectores están mejor, como el Parque Santa Inés, se ve algo así. Bueno. Y la anécdota interesante, histórica, que apareció de los mapeos de este lugar, es que nos contó una persona que vive en la comunidad mapuche, que están instalados por acá, ¿cierto?, la comunidad Coliñir, que en realidad este humedal era navegable, ¿ya? Cosas que uno nunca se imaginaría. Y lo navegaban, de hecho, en botecitos de ese tipo, desde la parte de acá y se conectaban directamente con el río, ¿ya? Y había distintos tipos de embarcaciones que entraban y salían por esta zona, ¿ya? Entonces eso también, ese tipo de memorias, son cosas que se pueden rescatar, que por lo menos, no sé, quizás para la gente más antigua son evidentes, pero para la gente más joven no lo conocemos y tampoco está registrado en ninguna parte. Yo por lo menos nunca había leído que los humedales de La Teja eran navegables hasta hacia el interior, ¿ya? Así que ahí también hay varias cosas interesantes que se pueden ir rescatando. En este mapa se muestra, ¿cierto?,
los resultados del mapeo participativo para la zona de Angachilla y Prado Verde. Y esos puntitos son puntos donde la gente identificó algo, algún tipo de servicio ecosistémico en esas 3 categorías que aparecen ahí, que le parecían importantes o que utilizaban o que lo percibían como un elemento importante del humedal, ¿ya? Y esto que les voy a mostrar acá es la misma información, pero desglosada por servicio ecosistémico. En este caso se muestran los servicios ecosistémicos culturales. Y lo que ven en colores, ¿cierto?, es la densidad, en el fondo, de servicios o la densidad de puntos que la gente identificó, ¿ya? Y lo que vemos es que la mayor concentración está en esta zona de acá, que para los que son de acá de Valdivia es el sector de la Reserva Natural Urbana, Angachilla, o el sector La Punta, como le llama la gente allá, que se accede, ¿cierto?, desde cerca de la Villa Claro de Luna, ¿ya? Entonces, claramente este sector es un lugar donde se concentran fuertemente servicios ecosistémicos culturales, que, entre otros, los que están listados ahí, ¿ya? Y lo que es interesante de acá también es recalcar que lo que la gente más destacó o más identificó tenía que ver con temas de recreación y relaciones sociales, ¿ya? Entonces estos espacios en realidad también no son solamente espacios bonitos para ir a visitar o para ir a andar en bicicleta o correr, sino que son lugares que realmente generan y potencian las relaciones sociales de ciertos sectores de la ciudad. En este otro mapa, ¿cierto?, también están desglosados solamente los servicios ecosistémicos de regulación, en tonos rojos, y ahí los superpuse sobre los culturales, para que veamos que igual es interesante darse cuenta que estos servicios que proveen los humedales no se distribuyen de manera homogénea y pareja en todo el sector, ¿ya? Entonces, aquí también vemos que hay una concentración importante de servicios ecosistémicos de regulación, que pueden ser como la mitigación del ruido o la regulación de inundaciones, la fertilización del suelo también para cultivo de tierra, eso también es algo que la gente identificó, o la regulación de temperatura, ¿ya? Y acá también lo que era más percibido por las personas era la regulación de inundaciones, ¿ya? Y eso se condice con los datos que hay, de que efectivamente este humedal es el principal cuerpo que capta las aguas lluvias en la ciudad de Valdivia. Y finalmente, en términos de los servicios ecosistémicos de provisión, ¿cierto?, que son estos elementos como, no sé, alimentos, fibras, plantas medicinales, cosas que la gente va y recolecta al humedal, ¿ya? Están mostrados acá en verde y en verde más oscuro los lugares donde más se concentra este tipo de productos. Y nuevamente vemos que, ¿cierto?, este sector de La Punta y también algunos lugares acá más al sur concentran una gran cantidad de estos elementos que la gente va a recolectar al humedal, ¿ya? Y acá una cosa que a nosotros nos llamó mucho la atención es que cuando hicimos el recuento de todos los alimentos solamente que la gente recolecta en el humedal, había 17 productos diferentes, ¿ya?, que las personas, los vecinos, van y recolectan del humedal, eso desde hongos hasta avellanas, y pasando por frutos silvestres, frutos no silvestres, etc. ¿Ya? Esto lo voy a saltar, pero solamente para ir terminando. Súper interesante, ¿cierto?, constatar que en realidad la gente valora mucho los humedales, que en realidad los humedales son súper importantes para la ciudad, proveen un montón de servicios ecosistémicos, etc. Pero el problema, ¿cierto?, es que sabemos que están súper amenazados, ¿ya? No solamente en Valdivia, en todo Chile, en todo el mundo también. Y acá solo algunos datos, pero ahora, después de que con el catastro de humedales que hizo la Universidad Austral, contratado por la municipalidad, sabemos, por ejemplo, que desde el año 2000 se han perdido 500 hectáreas de humedales en Valdivia, ¿ya? Y que la tasa de relleno desde el año 2000 es de 27 hectáreas por año, por ejemplo, pero que aumentó muy fuertemente en la última década a casi 40 hectáreas por año, ¿ya? Y acá les quería mostrar esto también, que es un mapa que muestra las áreas de relleno en rojo, ¿cierto?, las principales áreas de relleno o de destrucción de humedales en la ciudad. Entonces, este es un problema patente hoy en día, y que en el fondo no se condice mucho, ¿cierto?, con todos estos beneficios que vemos, que constatamos que los humedales generan para la ciudad. Y solo para terminar con algunas conclusiones después de mostrar estos resultados, es que efectivamente los humedales son altamente valorados por la comunidad local, por los vecinos, por la zona aledaña, y sobre todo la gente no solamente los valora, los conoce muy bien, ¿ya? Y los conoce probablemente mucho mejor de lo que los conocen, no sé, personas que pueden estudiar los humedales o gente que vaya a hacer un estudio. De hecho, por ejemplo, estos datos, si uno los contrasta
con los datos de los servicios ecosistémicos de humedales que aparecen en este mismo catastro de humedales de la ciudad. En algunos casos la información es mucho más detallada, la que puede levantar la misma gente, ¿ya? Que la información que puede levantar alguien desde su escritorio, evidentemente. Y por lo mismo es súper recomendable levantar información de este tipo y que las mismas personas sean las que generen su información y que esta información esté disponible, ¿cierto?, en plataformas, por ejemplo, como la que yo les mostré, o pueden ser otras, pero que en el fondo esta información sea pública, accesible y que todos la puedan utilizar para, ojalá, proteger, conservar y gestionar mejor estos espacios, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque, no sé, incluso, por ejemplo, si uno piensa en la municipalidad que quiere hacer algo, un parque o quiere desarrollar infraestructura, información de este tipo súper precisa de, oye, no, en realidad acá hay un foco de delincuencia, en este lugar hay un buen mirador, este lugar es súper importante porque anidan aves. Todo ese tipo de información que en realidad para un municipio es muy difícil de levantar con ese nivel de detalle, la gente lo sabe, lo tiene aquí, o sea, sabe dónde están las cosas, entonces es también muy útil desde ese punto de vista. Y para terminar, ahora sí, solo decir que en la temática, ¿cierto?, de este encuentro, que son las ciudades sustentables, es que las decisiones que se están tomando hoy en día sobre el desarrollo y el diseño urbano en Valdivia y en otras ciudades de Chile afectan estos ecosistemas y otros, y finalmente determinan, ¿cierto?, la ciudad que uno puede tener. Y ahí es donde la única parte de mi presentación que voy a mencionar la palabra derecho o regulaciones, ahí es donde, ¿cierto?, se hacen muy importantes las regulaciones, la normativa, que pueda efectivamente proteger estos espacios, porque hoy en día en Chile no existen, ¿ya? Por suerte, sí, hay algunos avances, hay proyectos, esperamos que pronto esté la ley de humedales, pero hoy en día realmente es muy difícil encontrar herramientas para proteger estos espacios. Existen, hay que darle varias vueltas, pero no es algo que sea fácil de lograr. Y en realidad, por lo menos a mí me parece que deberíamos usar estos espacios como las principales áreas verdes y áreas de beneficio social de la ciudad, y que una imagen es una imagen de ese tipo, versus lo que uno ve muchas veces hoy día en muchos lugares, que es las imágenes de la izquierda, simplemente porque nadie detiene o nadie tiene herramientas suficientes para decir, oye, no, esto no se puede hacer. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat, por su exposición sobre Red de Humedales Urbanos de Valdivia, patrimonio de todos y todas. Ahora daremos apertura a la ronda de preguntas. Si alguno de los asistentes quiere realizar alguna pregunta a los expositores, levanta la mano y la comisión les otorgará un micrófono. Gracias. Mi pregunta está dirigida a Francisco Echeverría. Hola, buenas tardes. Una consulta. En su experiencia como exdirector general de Aguas, ¿han habido gestiones tendientes a enfocarse a la problemática del agua, no desde la perspectiva solamente del agua como recurso natural, de la perspectiva productiva de lo que es el Ministerio de Obras Públicas, sino más bien como un recurso que debe ser integrado con un enfoque más bien ecosistémico en relación a planificaciones territoriales más extensas, por ejemplo, que las actividades forestales se desarrollen en determinados sectores y que no afecten, por ejemplo, al bosque nativo, o, por ejemplo, que determinadas actividades agrícolas no impacten de sobremanera las cuencas por las cuales están operando. O sea, yo he visto mucho en relación al tema de las zonas de escasez hídrica, que son simplemente medidas que están bien enfocadas, pero hacia la problemática emergente, contingente, pero la perspectiva que se ha dado es que este es un tema que ya es la norma general. Entonces, yo no he visto, por otra parte, alguna medida o una estrategia a nivel gubernamental que piense, oye, que tenemos un problema de agua, pero tenemos que ver también cómo provisionamos o cómo detectamos cuáles son nuestras principales fuentes de agua. O sea, el bosque nativo nos genera un servicio ecosistémico bien importante y lo estamos perdiendo de año a año a través de incendios forestales o a través de el monocultivo.
¿hay alguna mirada en ese enfoque de planificaciones territoriales grandes? A ver, uno podría responder esa pregunta como desde dos enfoques. Uno es la evaluación puntual de algún proyecto que se someta al sistema de evaluación de impacto ambiental y cuál es la participación del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Aguas en esos pronunciamientos ambientales. Y otro en uno de planificación territorial, ¿cierto? Planificación territorial que va desde un plan hídrico de una cuenca hasta un plan regulador metropolitano, intercomunal. En aquellas actividades que se someten al sistema de evaluación de impacto ambiental, ciertamente la Dirección General de Aguas participa activamente y tiene un departamento que se llama de protección y conservación de recursos hídricos. Y todos esos análisis del impacto en el recurso hídrico en sí mismo lo realiza la Dirección General de Aguas. El impacto del recurso hídrico en los sistemas ecosistémicos asociados lo realizan otras instituciones como CONAF o el Servicio Agrícola y Ganadero. Pero a la Dirección General de Aguas le cabe una participación importante y se pronuncia pidiendo más información, pidiendo restricciones a la extracción de agua, pidiendo medidas de mitigación, compensación o reparación. Pero, repito, en aquellas áreas en que se someten al sistema de evaluación de impacto ambiental. Las plantaciones forestales, por lo general, no requieren de derechos de aprovechamiento de agua, ¿cierto? Porque en el fondo los árboles extraen el agua desde el acuífero y hay casos bien patentes en que se demuestra que una plantación forestal sí puede afectar a acuíferos que sean más o menos someros. Por lo general los sistemas de agua potable rural también tienen pozos que son cortos y si se le instala una plantación forestal al lado es evidente el efecto que produce una plantación forestal en la disponibilidad. Por lo tanto, ahí hay un tema como de gestión o de quizás resolver qué tipo de derechos de aprovechamiento se le pueden conceder autorizaciones a plantaciones forestales o cómo se protegen ciertas extracciones puntuales frente a este tipo de desarrollo. Ahora, en aquellas áreas que no se sometan al sistema de evaluación de impacto ambiental, las herramientas son bien restringidas. Por eso que es importante que en esta reforma que se está tramitando en el Congreso hoy en día, que fue producto de una indicación del Ejecutivo de enero de este año, de 2019, y que se establecen estos planes obligatorios de gestión. Y yo creo que institucionalizando esos planes que deberían ser construidos desde el territorio, con el plan ambicioso de tener 10 cuencas por año, cosa que en 10 años tener las 101 cuencas principales del país con planes de gestión de recursos hídricos, tomar todas estas visiones que son bien territoriales, bien del sector específico donde se desarrollan y ciertamente esas evaluaciones son las que tienen que ir en estos planes. Por lo menos en esa indicación y en esa modificación hay un consenso absoluto en todas las miradas políticas. Entonces, es una necesidad y es como el primer indicio de una gestión integrada de recursos hídricos institucionalizada ya en la ley. Esa reforma va avanzando, está en un segundo trámite constitucional, hay ciertos aspectos en los que se tiene que llegar a un tipo de acuerdo, o si no se van a aprobar tal como están, pero ese es un aspecto que debería ser aprobado y debería estar. Yo creo que esa es la herramienta para otro tipo de gestión, pensado en un mediano y largo plazo, en que se tomen no solo la mirada del bosque nativo, sino que tantas otras, como por ejemplo cantidad de agua, calidad de agua, recuperar caudales en ríos de la zona norte, por ejemplo, donde hoy día no corre agua y a lo mejor las propias cuencas sostienen que tienen que ir recuperando los caudales y en un plazo de X volver a tener un caudal por lo menos ecológico corriendo por los ríos. Entonces yo creo que esa es la herramienta. Muchas gracias a los exponentes. Quisiera hacer dos consultas, una al señor Echeverría y otra al señor Jiménez. Algo esbozó en su respuesta reciente parte de la duda que tenía. Bien lo dijo en su exposición, el código parte de la idea de que el código de aguas parte de la idea de que hay recurso hídrico.
y por tanto de ahí se entrega. Cada vez, entiendo, corríjame si me equivoco, cada vez que se establecen derechos de agua, se delimita el caudal ecológico. La circunstancia de la declaración de escasez hídrica altera la base sobre la cual se entiende la cantidad de recurso hídrico. La declaración de escasez hídrica altera de alguna manera el caudal ecológico establecido sobre un cuerpo de agua determinado, y si ese es o no es el caso, esto se baraja en algún momento la posibilidad de sacrificar un río por dar recursos de sanidad, o sea, darle agua a la gente. ¿Pasa algo de eso? ¿Cuál es la matemática que baraja la Dirección General de Agua? Eso uno. Y a don Pablo Jiménez. También dijo algo de eso al final de su presentación. Quisiera preguntarle, desde su perspectiva como actor social, ¿cuáles son los problemas o el diagnóstico que usted ve al momento de organizarse como grupo social, al momento de crear su propia personalidad jurídica? ¿Cuáles serían las recomendaciones, yo soy abogado, que usted podría darme a mí para que uno pueda ayudar a grupos humanos al momento de instaurarse y buscar ayuda? ¿A qué organismos usted recurre para que uno también pueda guiar a la gente al momento que necesite esta orientación? Eso, gracias. Sí, el Código de Agua en su artículo 314 se refiere precisamente a la situación de los caudales ecológicos, ¿ya? Y lo que establece la ley es que cuando se dan estas autorizaciones extraordinarias, estas pueden darse suspendiendo las facultades de las juntas de vigilancia y los seccionamientos y sin tener en consideración el respeto a los caudales ecológicos que existan en los ríos. Pero esa es una decisión administrativa. ¿Ya? Yo no he visto nunca que la DGA deje seco un río, salvo que exista un peligro para el abastecimiento de la población, ¿ya? En que ciertamente va a ser más importante darle agua potable a la población que tener un río con recursos hídricos. Y tampoco he visto yo que la Dirección General de Agua haya intervenido un río cuando hay un problema entre regantes, por ejemplo, entre agricultores o entre una industria y la agricultura, o entre sectores hidroeléctricos. La DGA por lo menos no destina recursos a solucionar esos problemas que son entre particulares, solo los destina cuando hay un problema de abastecimiento para la población. Entonces, está la facultad, que yo creo que esté bien que esté, porque ahí esa facultad se tiene que aplicar en forma extraordinaria, y es solamente en aquellos casos que lo determine la autoridad, y obviamente que lo va a hacer cuando la necesidad sea apremiante. Eso. Bueno, con respecto a la consulta dirigida a mí, a ver, primero la importancia de organizarse es como es a todo nivel. Solo cuesta dar la pelea en todas partes, y organizado obviamente somos más escuchados. Eso por un lado, y lo otro también para ordenar lo que es la distribución y la administración del agua. Es fundamental una junta de vigilancia, puesto que se dan estas cosas que el río trae más, trae menos, y tenemos que distribuirnos en la abundancia y en la escasez. Eso por un lado. En cuanto a lo otro, pues hay tantas necesidades de asistencia legal en este caso, partiendo por el perfeccionamiento de los títulos de derechos de agua que tiene cada agricultor, que a veces llegan a tener 1 litro por segundo, por lo tanto tienen que turnarse, ¿no es cierto?, con otros agricultores para eso, y ahí va de nuevo la organización que ellos mismos se dan para poder distribuirse el agua. Pero esto es mucho más allá, pues hay que solucionar conflictos, hay que solucionar problemas que son de tipo familiares, hereditarios, que no se sanearon desde el bisabuelo o el tatarabuelo y se han ido traspasando las aguas así nomás, como lo han hecho también con el suelo, ¿ya? Y eso, al momento que se requiere organizar, se necesita organizar, ya sea un canal o una junta de vigilancia, se requiere que estén todos esos títulos saneados, ¿ya?
Por lo tanto, a lo que se recurre es a los proyectos que nos pueda financiar la CNR, donde contrata, por ejemplo, a la Universidad de Concepción, que hace trabajos por esos lados, a través de Agraria u otras ONG que han estado prestando servicios ahí. En forma particular, para un pequeño agricultor es difícil que lo haga, difícil que financie los servicios de un abogado, porque la verdad es que, como ya lo dije anteriormente, en el tema del agua son pocos y también son caros. ¿Por acá había más preguntas? ¿Sí? ¿Ah? Acá levantaron la mano primero. Acá adelante. Hola, yo soy Catalina, estudiante de Derecho del Austral, y tengo dos preguntas, una para el señor Jiménez y otra para don Francisco. La primera, para el señor Jiménez, más que nada, es que si se han tomado medidas en la agricultura que apunten no solo a buscar nuevas fuentes de agua, ya que sabemos que a medida que pase el tiempo esto va a ser cada vez más escaso, sino que medidas a reutilizar el recurso que ya existe. Lo digo porque tengo el caso cercano de mi casa, que nosotros ocupamos aguas grises o aguas servidas para el riego de árboles frutales, el riego del pasto, y esta medida no solo le estamos utilizando nosotros, sino que ya ha abarcado a otras casas de los alrededores, y de hecho con el apoyo del alcalde se llegó a un proyecto que va a abarcar 180 casas, que se va a implementar este sistema de reutilización de aguas grises. Entonces esa es mi pregunta para usted, si ya en la agricultura se está implementando algo parecido o algo que, si bien que es caro, pero hay proyectos por los que se pueden postular a estas ayudas para utilizar de mejor forma el agua. Y la pregunta para don Francisco es que usted mencionó que una de las medidas que puede adoptar el Estado para ayudar, para enfrentar la escasez de agua es el estado de escasez, creo que se llama, y mencionó también que hay estudios hay estudios y medidas que se van a tomar más adelante de proyectos de ley que van a apuntar hacia donde se dirige en realidad el mundo y la sociedad, que es enfrentar la escasez permanente de agua que vamos a tener. Entonces me gustaría saber si hay medidas concretas que se van a tomar y si se está estudiando, por ejemplo, el hecho de reciclar aguas lluvia, porque hasta el momento, si bien se puede hacer, hay una normativa que prohíbe el ingreso de aguas lluvias al alcantarillado, por lo tanto, uno pudiese utilizar esa agua, recolectarla de los techos de las casas, pero no se puede ingresar al alcantarillado, entonces es algo difícil de implementar en zonas urbanas. Si bien en el campo no es algo difícil de hacer, porque uno pudiera usar el agua lluvia y el resto, no sé, tirarlo al campo, alguna parte, en zonas urbanas no se puede porque la mayoría de las pendientes apuntan hacia las alcantarillas. Y esas es mis dos preguntas. Bueno, primero señalar que en mi comuna, que es muy pequeña, somos 11.000 habitantes, el poblado más grande es de alrededor de 1.500 personas, y no tenemos ni siquiera una planta de tratamiento de agua servida. Entonces, menos todavía a nivel de predios agrícolas no se da eso. Lo que sí, hay algunas personas que están haciendo cosecha de agua, fue lo segundo que le planteo acá, a través del agua de los techos, ¿no es cierto?, que la almacenan y les permite regar algún invernadero o alguna cosa de ese tipo. Eso para responder su pregunta, pero también estamos enmarcados en una campaña como para ir tecnificando el riego, porque eso nos va a permitir a nosotros utilizar de manera mucho más eficiente el recurso. 1 litro de agua con riego tecnificado riega 10, 20, 40, dependiendo el tipo de tecnología que se utilice, veces más de lo que se riega por un riego tendido. Eso. Bueno, en cuanto a la reutilización de aguas grises, aguas servidas, no existe una normativa hoy en día en Chile y se está discutiendo en el Congreso
a través de distintas iniciativas, cómo institucionalizarlo. Ahora recientemente la Corfo acaba de entregar un estudio que tenía por objeto diseñar una legislación de reutilización basada en las mejores experiencias mundiales de incentivos, porque es difícil reutilizar si no existen los incentivos adecuados para hacerlo, para todo tipo de persona o de uso. Entonces, es un estudio que se entregó hace poco. Hay la gran mayoría de reutilizaciones posibles están dadas en los descartes de las plantas de tratamiento de agua servida. Y esas plantas que son emisarios que van al mar o son plantas que entregan su agua a los ríos, un caudal bien importante. Entonces, también hay un tema legal, jurídico que solucionar ahí, porque esa agua, al final hay una discusión importante jurídica en cuanto a de quién es la propiedad del agua luego de su tratamiento. Si es de la sanitaria o es del río al cual se descargan, si es de los usuarios, porque esa agua en el fondo son aguas que nos entregaron, que nosotros pagamos y que las devolvimos a las redes. Entonces, hay un tema jurídico bien importante que solucionar. Eso está todo tratado en un informe que entregó la Corfo hace aproximadamente un mes, que es bien interesante revisar. Ahora, en cuanto a cómo se recogen las aguas lluvias en los sistemas de drenaje y de aguas lluvias en las ciudades, también hay un tema de capacidad. En algunas ciudades son las empresas sanitarias las que tienen cierta obligación hasta que sus redes no aguantan, y en otras el diseño que hace la Dirección de Obra Hidráulica de las redes de drenaje. Pero hay un problema de diseño, o sea, no se le puede meter más caudal a las redes que la que aguantan por su diseño. Entonces, ahí hay un problema y seguramente eso necesita de más inversiones. Ahora, utilizar agua lluvia está permitido por la ley y está el Código de Agua lo recoge, y el agua que cae en tu predio es tuya, mientras la puedas retener y no intervenga una quebrada, por ejemplo, que lleva agua permanente, en ese caso no, pero el agua que cae en tu predio la puedes utilizar y el Código de Agua te permite y te reconoce como dueño de todas las aguas que caen en tu predio. Entonces, desde ese punto de vista está respaldado. En favor del tiempo vamos a tener que dejar las preguntas hasta acá, pero les comento que a continuación hay un coffee break afuera, por lo que van a poder interactuar con los expositores, y además este panel tiene una segunda parte con diferentes expositores, pero en el que el tema central es aspectos generales del agua en Chile, tratamiento de humedales, océanos, crisis hídricas y posibles soluciones, segunda parte. Agradecemos nuevamente a nuestros expositores, a quien la comisión organizadora pasará a entregarles un reconocimiento. Y como mencioné, los invitamos a todos y a todas a un coffee break a la salida de este auditorio. Muchas gracias.